Ya, puedes empezar a hablar ya. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, Sí, Señor. por tu misericordia, tu bondad, por un día más de vida que nos das, una oportunidad de exaltar y engrandecer tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos. Padre, gracias por visitarnos, por ser tan fiel y por honrarnos, Señor, porque aún siendo tan infieles en ocasiones, tú permaneces siendo fiel, siempre fiel, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti para pedir tu ayuda, tu auxilio, tu socorro, Señor, en todas las situaciones que estamos viviendo. Por eso, Señor, hoy también queremos presentar delante de ti a todos los misioneros que se encuentran, Señor, en algún lugar de la tierra. Señor, también te pedimos por la iglesia perseguida, Señor, por todas las personas que hoy están, Señor, cumpliendo el gran mandato que tú nos dejaste y que aún por hacerlo, Señor, están sufriendo penalidades. Pero, Señor, hoy creemos que tú estás allí con ellos, que tú les reconfortas, que tú vas más allá de ellos, vas delante de ellos, Señor, y creemos, Padre, que tú renuevas sus fuerzas y tú haces, Señor, conforme a tu voluntad con cada uno de los misioneros, de las misioneras y de las familias misioneras que se encuentran en cualquier lugar de la tierra. Señor, gracias porque ellos son ejemplo de lo que tú nos has mandado a hacer. Ayúdales, guárdales, bendíceles, protégeles, Señor. Pero aún si tuviesen que entregar su vida por ti, Señor, ayúdalos a entenderlo, Señor. Desde aquí los cubrimos en oración, Padre Santo, porque también creemos que tú tienes un plan perfecto con ellos y con la extensión de tu reino. Padre, y hoy presentamos delante de ti la vida del pastor Alex Padilla, Señor. Gracias por traerlo a Desafío Latino. Creemos que tú usas esta vida para ministrarnos, para enseñarnos y para edificar a tu pueblo, Señor. Todo esto, Padre, lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas tardes. Espérate un momentico, porque pasó una cosa aquí que todo está bien, pero... Sí, ya puedes, déjame revisar porque... Me dice que ya estamos transmitiendo en Facebook. Sí, ya puedes ya. Buenas tardes, damos una vez más la bienvenida a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores en el programa Desafío Latino. Gracias al Señor por tenernos hoy una vez más aquí para compartir, para estar en coinonía y para ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Pastor Janoy, buena tarde, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes, muchas bendiciones, contento con que hoy pueda ser Alex nuestro invitado. Bueno, somos como familia realmente. Para mí es una bendición que él pueda estar y compartir también todo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que está haciendo en este tiempo. Claro que sí, qué bendición, Pastor Alex. Buena tarde, bienvenido a Desafío Latino. Gracias y un placer, una bendición para mí compartir con ustedes en esta tarde. Y como Janoy decía, discrepando solamente en una cosita, no somos como familia, somos familia. Sí. Somos familia no solamente en la fe, sino que nos vemos como verdaderamente dos hermanos y es para mí un privilegio el compartir en esta tarde. Gracias por la invitación. Sí, el problema es que en esta hermandad, él es el que me corrige a mí. Uno siempre necesita la corrección. Soy el hermano mayor, aunque nací después. Sí, así mismo, unos días nada más. Pero bueno, te fuiste adelante. Quiero compartir un texto que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando estábamos preparando la entrevista
Pienso que este texto encaja muy bien en Alex. Bueno, ya saben, lo conocemos hace muchos, pero muchos años y somos familia y he estado bien cerca, sobre todo esa etapa de la adolescencia. Y este texto me parece que encaja muy bien desde su nacimiento, en todo lo que Dios ya tenía planificado y planeado para su vida. Se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué bendición, qué palabra más hermosa que describe al pastor Alex, que nos alegra muchísimo que esté aquí acompañándonos. Y bueno, sabemos que es una honra conocer hoy, porque vamos a conocer hoy un poco esa parte de amistad, de hermandad entre el pastor Janoy y el pastor Alex. Entonces sé que va a ser un programa muy especial. El pastor Janoy me decía, wow, va a ser algo muy, muy del corazón del Padre. Entonces, qué bendición, porque sabemos que todos nuestros oyentes serán allí tocados, su corazón, es nuestra oración, sea ministrado. Y en estos tiempos en que de pronto las familias están lejanas, que hay unos en un país, otros en otro, bueno, aún el Señor hoy va a hablarnos de eso, y definitivamente que no importa las distancias, sino realmente el amor que ha colocado el Señor en nuestros corazones. Bueno, pastor, entonces empecemos. Cuéntenos, por favor, cómo el Señor Jesucristo llegó a su vida, cómo le llamó, cómo fue ese encuentro. De hecho, sabemos que muy especial. Y compártanos un poco de quién es Alex Padilla. Claro que sí, con mucho gusto. Y cuando leía o escuchaba lo que el pastor Janoy estaba leyendo en Jeremías 1:5, no dejaba de acordarme de esa experiencia a mis 16 años, que fue cuando precisamente conocí al Señor Jesucristo personalmente como mi Salvador. Tenía 16 años, estaba en una experiencia de enfermedad, había estado 11 meses enfermo del hígado, con una hepatitis que parecía casi ya incurable. Y fue en esa etapa por primera vez que comencé a leer una Biblia. Recuerdo que era una Biblia pequeñita, bien pequeñita pero gruesa, que mi mamá me regaló. Y ella me dijo estas palabras cuando la puso en la mesita de noche al lado de la cama donde yo dormía. Y me dijo, hasta ahora te leí la Biblia, pero a partir de este momento tú debes leer la Biblia por ti mismo. Y comencé a leer la Biblia yo solo. Y allí tuve un encuentro con el Señor. Y precisamente Dios usó algunos pasajes de la Biblia, experiencias como el llamado de Moisés. Más tarde reafirmó su llamado a mi vida a través del llamado de Saulo de Tarso, Pablo. Pero fue precisamente Jeremías 1:5 el que tocó y quebró mi corazón, porque cuando leí esas palabras, yo no sentía ni en ese momento que eran directamente para Jeremías. Lo sabía, pero era como si Dios me estuviera hablando a mí. De hecho, lo estaba haciendo, porque ese es el poder de la palabra, que Dios le habló en una época a una persona y luego en otra época con esa misma palabra le habla a otra persona. Y eso fue lo que hizo conmigo. Y en aquella cama postrado, yo recuerdo que le hice una promesa al Señor y le dije, bueno, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y ahí justo le entregué mi vida y le dije, te entrego mi vida, confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Y a partir de este momento, si me sanas, voy a creer en ti, lo voy a hacer público y te voy a servir. Y bueno, el resto es historia. Pero déjenme ir un poquito atrás, porque el pasaje dice, antes que tú nacieses, yo te conocí, yo te formé en el vientre de tu madre. Y si pudiera decir, sí, la experiencia con Cristo fue a los 16 años, ahí conocí a mi Salvador, pero conocí de Dios, se abrió el entendimiento de quién era Dios o de que había un Dios tan temprano como los 4 años. Crecí en una familia donde quizás había por parte de padre un catolicismo nominal, no en el caso de mi papá, pero sí mi abuela, que tenía algunos santos o algo así, pero mi mamá, por su lado, había crecido en una iglesia evangélica. Y en la adolescencia, su papá, que no era cristiano, para que ellos pudieran estudiar, sus primeros 3 hijos, que mi mamá fueron 5 hermanos, pero eran los 3 primeros los que estaban nacidos en el momento en que esto sucedió. Su papá los saca de la iglesia y no le permite a mi abuela que ellos se congreguen más, porque quería que sus hijos fueran universitarios y sabía que el gobierno no iba a permitir que estudiaran a la universidad si ellos tenían fe en Dios. Y entonces mi mamá fue sacada de la iglesia junto con sus hermanos y allí esa fe
que se había venido alimentando durante la niñez y la temprana adolescencia se detuvo, pero le quedó una Biblia y le quedó la fe en el corazón. Terminó sus estudios en la escuela, lo que se conoce quizás, no sé si en Colombia como escuela preparatoria, yo sé que en México le llaman así, aquí en los Estados Unidos es high school, pero cuando terminó el bachillerato, tal vez pueda ser que como le conocen, sí, se fue a la universidad, se hizo maestra, se enamoró de mi papá, se casaron y mi papá para aquel entonces era un hombre ateo que no creía en Dios. Pero mi mamá en todo este trayecto llevaba con ella aquella Biblia que le regalaron en la escuela dominical cuando era niña, que por cierto ya no tenía carátulas, ya no tenía la carátula, una Biblia así, solamente las hojas y algunas de ellas ya desgajadas, estaban rotas, pero ella las conservaba. Y pasó el tiempo, nació mi hermana 5 años mayor que yo, nací yo y nos fuimos a vivir en una ciudad que se llama Cienfuegos en Cuba. Y allí estuvimos viviendo por los primeros 4 años de mi vida. Pero por motivos de enfermedad de mi papá, tuvo que moverse de ciudad y regresar a la ciudad donde yo había nacido y donde ellos también, la ciudad de Santa Clara, Cuba, donde Hanoi también es de allí, donde nos conocimos. Y justo a los 4 años de edad, en el año 1980, ya saben que estoy por cumplir 44 años, así que si hacen la matemática no voy a tener que hacerle pasar trabajo. Esa es la edad. Y a la edad de 4 años, entonces vinimos a vivir a esta ciudad de Santa Clara. Y allí entonces sucedió algo. La casa donde comenzamos a vivir, teniendo yo 4 años, y allí terminé de crecer, y me fui de ahí con 22 años, quedaba justo frente por frente al templo, al edificio, al lugar de reunión de la primera iglesia bautista de Santa Clara. Y en Cuba, aquí en Estados Unidos, los edificios de las iglesias están cerrados herméticamente. El aire acondicionado central no permite que las puertas se abran, pero en Cuba no, en Cuba es otra dinámica y las puertas están abiertas y lo que el pastor predicaba por aquel micrófono se escuchaba a viva voz, así que a veces si él daba un grito y nosotros estábamos comiendo en nuestra casa, se nos partía el plato de la comida en dos y si cantaban, nosotros no podíamos escaparnos de aquellos cánticos y eso con 4 años me empezó a sorprender y recuerdo que era una noche de domingo y era quizás en aquella época el culto, el servicio a Dios más concurrido en las noches y estaban cantando y me paro por una ventanita de mi casa y comienzo a mirar y veo que están ahogando a un hombre. Eso fue lo que yo interpreté. Entonces vengo a donde está mi mamá y le digo, mami, en ese lugar están ahogando a un hombre. Y entonces mi mamá viene conmigo y dice, no, Alex, lo que están haciendo es que están bautizando a un hombre. Y yo le digo, ¿qué es un bautismo? Y entonces ella empieza a decirme, mira, cuando tú crees en Dios y tú le entregas tu vida a Jesús, tú entonces públicamente te bautizas para que así las personas sepan que tú eres cristiano, que tú crees en Dios. Y ahí empezaron mis preguntas, 4 años. Yo fui un niño preguntón siempre. Y le dije, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Jesús? Y empecé a hacer preguntas. Y mi mamá entendió en ese momento que yo necesitaba escuchar de Dios. Y recordó un sueño que había tenido conmigo antes de yo nacer, en una época donde no había ultrasonidos, donde no había oportunidad de que le dijeran ni tan siquiera el sexo o el género de su hijo. Mi hermana ya había nacido, eso no le pasó con mi hermana porque Dios es así de inmenso y soberano en sus planes. Y ella tiene un sueño en el cual Dios, la mano del Señor, solamente ella ve y si escucha su voz, le mueve una manta donde estaba tapado su bebé y le dice, aquí está tu hijo, es un hijo varón. Y cuando ella me ve, ella puede ver cómo yo lucía, cómo yo me veía. Entonces él le dice, se parece mucho a ti, a tu papá y a tus hermanos. Y es cierto, el que me ve sabe que me parezco mucho a la familia de mi mamá. Y le dice también que yo sería como ella y que creería como ella. Recuerden que estoy creciendo en un hogar donde la Biblia de mi mamá tiene que estar guardada, donde su fe no puede ser mencionada, y en una cultura familiar y social donde Dios está muerto. Y entonces Dios viene a decirle a mi mamá que este niño no solamente se va a parecer a ella físicamente, sino que también se va a despertar en su vida la fe que ella tenía ahí en su corazón, bien guardada a pesar de todas las prohibiciones y de todas las realidades que había tenido que enfrentar. Entonces, a los 4 años, se recuerda de aquel sueño y dice, parece ser que se le está despertando lo que Dios en su sueño me dijo. Porque, disculpen que esté yendo, como se dice en inglés, back and forth, yendo para atrás y para adelante, porque voy recordando estos eventos. Cuando ella tiene el sueño, se despierta y le dice a mi papá, soñé que vamos a tener un hijo varón, soñé que es así, 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 de esta otra manera, y mi papá le dice, locuras tuyas, porque él no creía en Dios y no creía que Dios podía hablarle por sueño a alguien. Pero cuando yo nací y él llega al hospital y me ve, se acerca a donde está mi mamá y le dice, ¿y a ti quién te habla?
Entonces, aquel hombre que no creía en Dios tiene que reconocer que alguien le habló a su mujer y le mostró a su hijo, porque la descripción que ella le hizo cuando tenía quizás 6 meses de embarazo era exacta a la que él estí viendo allí, en una cunita, a su hijo acostado. Y bueno, ahora pasó todo esto, estamos frente a la iglesia, estoy haciendo preguntas y mi mamá entiende que llegó el momento de abrir su Biblia y compartirla con sus hijos. Para ese entonces mi hermana tiene 9 años. Es la primera vez que quizás mi hermana comienza a escuchar la palabra Biblia. Pero para mí, a mis 9 años, a mis 4 años, disculpen, es el momento oportuno y mi mamá todas las mañanas comenzó a leernos la Biblia. Y sobre todo conmigo, a veces mi hermana se iba muy temprano, yo me quedaba porque tenía clases en la tarde y ella me leía un pasaje de la Biblia, me daba una explicación y también oraba. Yo la veía orando por mí y orando conmigo. Y así que yo puedo decir que conocí de Dios a los 4 años, conocí a Dios a los 8 años y conocí la salvación en Cristo a los 16 años. ¿Y por qué digo conocí a Dios a los 8 años? Porque a los 8 años mi mamá me dice, tu papá dice que no existe Dios y yo digo que Dios es real, pero llegó el momento en que tú lo compruebes. Habla con Dios, pídele a Dios y si Él te responde, entonces Dios es real. Si no te responde, cree como tu papá, porque ella vio que yo estaba en una encrucijada, que estaba la influencia, el referente de mi papá, el hombre que es mi figura, es mi héroe, al que yo quiero imitar, pero que ella quería que yo lo imitara en todos, menos en la incredulidad, que yo me pareciera en los valores de mi papá, en el carácter, en la honestidad, en la sinceridad, en muchos aspectos, pero quería que yo no perdiera la oportunidad de creerle a Dios. Y por eso me pone en esa encrucijada espiritual. Y yo comienzo a orar, y cuando comienzo a orar, ese Dios comienza a contestarme. Y en mi mente de niño, pero un poquito analítico, digo, quizás fue casualidad. Y vuelvo a pedirle, y Dios me contesta, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Y a partir de ese momento, sin ser cristiano, viví la niñez, la temprana adolescencia y la primera etapa de ser un adolescente, que yo tenía diálogos con Dios. Y yo veía cómo Dios me respondía y veía cómo Dios me sacaba de situaciones en las que muchos amigos incurrieron y a mí me libró de una manera inclusive sobrenatural, porque mi mamá estaba orando en casa, porque había gente que me amaba, que eran cristianos, como la mamá de un amigo que era la esposa del pastor Migdalia, que siempre decía, yo creo que tú vas a creer en el Señor, y Dios le mostraba eso a ella y ella oraba por mí. Y a la misma vez mi diálogo con el Señor, que estaba aprendiendo a estimar a este Dios, a este Creador, todavía no mi Salvador, me guardaba muchas veces. Finalmente a los 16 años, enfermo, es allí cuando tomo la Biblia yo en mis manos, comienzo a leerla y tengo este encuentro precisamente con ese pasaje de Jeremías 1:5, donde Dios me muestra, mira, cuando estabas en el vientre de tu mamá, no fue un ángel, no fue otro, fui yo el que te conocí, el que te formé y el que te tomé para que seas uno de tantos que va a proclamar mi palabra en los lugares de la tierra. Y esa es historia hasta el día de hoy, porque 5 días después me sanó de la enfermedad que duró 11 meses. Entonces tomé la palabra que le había dado a Dios y la hice realidad. Crucé la calle, entré a ese templo de la iglesia, me entregué al Señor, me bauticé un año después y al siguiente año respondí al llamado de Dios. Y desde entonces hasta la fecha no hemos parado de predicar, de servir y de vivir para Él. No sé hacer otra cosa. Bueno, yo la verdad no sabía lo de Jeremías 1:5, pero, Eso pensé. Pero sí recuerdo, mi memoria no funciona a veces bien, pero sí recuerdo un día en la puerta de tu casa que Olivia, la mamá de Lecey, le dijo al pastor Homero, le habló del sueño, y eso a mí nunca eso se me olvidó. Y fue interesante porque Olivia estaba como diciéndole al pastor Homero, bueno, esta es mi experiencia y esto Claro. es lo que yo creo que... Y digo esto porque en el ambiente tal vez que uno se movía, pues eso no era tampoco algo común, el hecho de los Exacto. sueños y esas cosas. Pero Olivia decía, sí, pero esta fue mi experiencia y eso a mí siempre se me quedó marcado. Pero por eso cuando oraba, el Señor, dame una palabra para poder, siempre usamos una frase, a veces de un misionero, pero en esta ocasión quisimos hablar sobre este texto, pero bueno, yo realmente no sabía, así que Dios está de alguna manera en el asunto de lo que estamos haciendo. La importancia del hogar donde naciste, eso te ayudó también a formar valores, principios. Yo pienso que naciste en un hogar espectacular, ¿sabes? Yo estaba bien cerca, estuve bien cerca de tu casa, de tu mamá, de tu papá, hasta de Angélica también.
Y bueno, algo interesante es que todavía desde tu casa se puede escuchar las canciones, Sí, la predicación. Eso todavía eso sucede continúa todavía. y va a continuar, creo que para siempre. ¿Qué importancia, háblame de esa etapa, de la importancia que tuvo esa formación que recibiste de valores y principios de tu hogar, y también que me hables de la importancia de haber crecido en una iglesia como la primera iglesia, ese ambiente que se vivía en ese tiempo, que pienso que uno siempre habla de que el tiempo de uno fue mejor, pero realmente ese tiempo fue algo muy bonito, donde Dios levantó a muchísimos jóvenes para servirle, que todavía muchos le sirven hoy en día. Claro que sí. Mira, cuando pensamos en Jeremías 1:5, creo que en parte ese encuentro con esa palabra, te conocí desde antes, te formé en el vientre de tu madre, marcó mucho mi teología, marcó mucho mi manera de ver a Dios. Un Dios que no toma a nadie, no lo toma nada por sorpresa y no es espontáneo, en el mejor sentido de la palabra quiero decir esto, no es espontáneo lo que hace en nuestras vidas porque Él lo diseñó, Él lo planificó, Él lo preparó. Para Él no fue una sorpresa que yo respondiera a su llamado. Para Él no fue una sorpresa que yo preguntara a los 4 años qué era lo que estaban haciendo, ni que comenzara a creer en su palabra y alimentarme de ella mientras mi mamá me la leía, ni ninguna de estas experiencias. No eran sorpresa para Él porque eran, mientras me permitía responder a mí y hacer ejercicio de mi voluntad, Él estaba impresionando mi voluntad y estaba trabajando en mi corazón para que se rindiera mi vida y se rindiera mi corazón a la voluntad de Dios. Por eso nunca he cuestionado el hecho de haber nacido en un hogar donde mi papá y muchos de la familia se consideraban ateos, porque yo entendí que independientemente de esa deficiencia, porque así quizás lo pensé como una razón para no ser predicador. Recuerdo cuando un año entero estuve diciéndole que no al Señor por su llamado, un año entero le decía no, 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 y tenía al menos algunos argumentos. El primero, no tengo facilidad para hablar en público, nunca lo he hecho, no creo que lo pueda hacer. Ese era un argumento. Casi como Moisés diciendo, soy tartamudo, me cuesta hablar. El segundo argumento era ese precisamente. No he tenido el trasfondo de una familia, salvo mi mamá, y por allí la bisabuela que hablaba de Dios, de las calles celestiales, de que ella había creído en el Señor y era una mujer de fe, pero quizás no tan directamente como mi mamá me influenció. Pero el resto eran gente. Mi abuela paterna tenía una fe católica que era nominal, era simplemente eso, y un corazón de Jesús que tenía en la pared que lo había de alguna manera guardado porque eso afectaba la opinión social. Y la mayoría de los familiares eran gente atea. Yo nunca cuestiono eso, mucho menos el que mi papá no haya sido cristiano, porque Dios sí puso en él otras cosas que eran necesarias para que luego entonces yo las tuviera como valores intrínsecos que venían conmigo, que hoy digo, increíble cómo Dios usó eso, la influencia de ese padre, para que yo ahora en el ministerio pueda ser una persona con carácter, con convicción, que no teme decir la verdad, que es honesto, que es sincero, que puede mirar a las personas a los ojos y decirle lo que está pensando, sabiendo que puede quizás a lo mejor ser un poquito difícil y amando a las personas, porque el evangelio viene y te llena del amor de Dios, te llena de la convicción de que las personas necesitan ser amadas, pero que la verdad el amor no oculta la verdad, el amor no tapa la verdad. Y esa sinceridad, esa honestidad, ese criterio, esa integridad, sí, estaban en mi mamá, pero yo puedo decir que el que más me influenció con esos valores fue mi papá. Entonces yo realmente digo gracias, porque Dios sabía que de una madre iba a recibir directamente la influencia de la fe y muchas otras cosas que pudiera mencionar, pero de mi papá, esos valores principales que comenzaron a prepararme a mí y a formar mi carácter para después en la vida cristiana encontrar sentido y razón de todo esto. Y luego la iglesia. Tú mencionabas la iglesia. Yo digo, bueno, el Señor podía haber puesto mi casa o haber hecho que nosotros viviéramos frente a cualquier otra iglesia, pero escogió esta. Porque independientemente de muchas cosas que después yo comencé a creer en mi experiencia personal, viéndolas en la palabra, que la iglesia en aquel momento estaba un poquito cerrada a ella, la iglesia sí tenía algo. Y es que desde sus líderes principales, los pastores y los que estaban alrededor, eran honestos y eran sinceros en su fe por Dios y en su pasión por el Señor. Y yo creo que nosotros, y Hanoi, tú tienes que afirmar esto, nosotros fuimos parte de un avivamiento. Nosotros fuimos una generación que fue el resultado de la oración de generaciones. Que cada sábado a las 6 de la mañana y en cada reunión de oración se decía, Señor, envía obreros a tu mies. Y al principio de los 90 llegamos nosotros y nos bautizamos en los primeros años de los 90 y
no solamente el pastor Hanoi y yo, otros más que respondimos al llamado simultáneamente. Era una avalancha de jóvenes diciendo, yo quiero servir a Dios a tiempo completo, recibí un llamado de Dios y el tiempo ha confirmado que era un sincero llamado, porque la gran mayoría estamos en el ministerio hasta el momento. Entonces quiere decir que la experiencia que estábamos teniendo no fue emociones, era un mover genuino del Espíritu Santo llamándonos al ministerio, y creo que había pasión en el corazón de los pastores, había una convicción de que realmente el Señor estaba haciendo algo en sus tiempos, y por eso fueron muy intencionales en provocarnos a la obra. Siento que el pastor tenía una personalidad bien, ¿cómo decirle? Bien ecuánime, bien de pensar las cosas, pero cuando nosotros respondimos al llamado, yo creo que en cierta forma desafió su propio carácter y nos dio la oportunidad de servir en una obra. Y realmente hoy miro atrás y digo, en su lugar yo lo habría hecho. Tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Pero si algo me impulsa a darle oportunidad a las nuevas generaciones, es ver que el liderazgo que nosotros tuvimos nos permitió responder al llamado de Dios y confiar en nosotros con todos los errores que venían incluidos en aquel servicio al Señor. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. No te escucho. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo ahora y bueno, pueden compartir también esta transmisión para que otros puedan escuchar la entrevista. Está Ernesto Menéndez, que también es de esa época, vino en ese tiempo también al señor Raquel de Bolivia. Hace un rato estaba también Milito conectado. Y algo interesante es que ninguno de nosotros tenía la preparación porque no había seminarios para eso. Entonces, uno aprendió ahí pero sí. En ese sentido él fue muy valiente, nos puso ahí y en cada lugar donde nosotros estuvimos hubo un avivamiento literal, porque las personas, no había corriente eléctrica, no había muchas veces, yo siempre digo, había que aprenderse el sermón por la mañana porque por la noche no había corriente, había muchas dificultades, pero también eso Dios permitió que el carácter de uno pudiera ser trabajado, porque eran condiciones mucho más adversas que las que pueden haber ahora mismo en cualquier lugar. Ahora mismo en Cuba hay mejores condiciones todavía que en aquel tiempo, pero sí fue una cantidad de jóvenes que se levantaron a servir al Señor y realmente todo lo que uno sabe, por lo menos esa etapa para mí fue muy buena porque todos los jóvenes que estaban ahí también tenían conceptos. Por eso la pregunta de los principios y valores, porque yo pienso que aún en esa etapa los padres que aún no eran cristianos tenían principios y valores que también transmitían a sus hijos y que, por supuesto, después todo esto ha traído un fruto muy bueno en lo que quiera que la persona hubiera hecho, pero que había principios y valores también que se vivían en ese tiempo, que ya después, poco a poco, por supuesto, se fueron perdiendo. Así es. Bueno, pastor, nos alegra muchísimo escuchar esa parte de su testimonio, y algo que rescato y hemos también como resaltado en otros programas es esa función de mamá, ¿no? Que estuvo siempre allí orando, intercediendo, creyendo, a pesar de que no podía ser tan explícita en su fe, pero que nunca desistió de ella, ¿no? Y qué bendición, porque pues allí está el resultado, lo que el Señor ha hecho en la vida del pastor Alex. Bueno, Paz, llegó a un punto en que, bueno, nos están contando esa parte del avivamiento, de cómo el pastor que estaba liderándolos a ustedes creyó en ustedes como jóvenes, pero cuéntenos por favor allí cómo empezó su ministerio, cómo fue el llamado que el Señor hizo al ministerio y cómo ha venido sucediendo todo ese transcurrir. Claro que sí. Muy, muy cerca de mi experiencia de salvación, yo creo que comenzando a ya involucrarme en la iglesia, empezó a arder dentro de mí ese llamado. Comencé a darme cuenta de que Dios me estaba llamando y se volvía algo cada vez más, con más énfasis. El pastor predicaba haciendo llamados a la obra, a servir a la obra. Y yo decía, siento como que está hablando conmigo, siento como que me está hablando a mí. La palabra la leía y era muy intencional Dios en poner ese énfasis del llamado al ministerio. Pero yo seguía diciéndole que no. Recuerden que les dije hace un ratito atrás que yo ponía argumentos.
mi papá no es cristiano, no tengo trasfondo de haber nacido en una familia de pastores, de predicadores, nunca lo he hecho yo, entonces no puedo servirte en ese ministerio. Entrégame otro, mi Dios. Y yo estudiaré una carrera universitaria, una vocación secular, como a veces nosotros pensamos, ¿no? Que existe, y me encanta muchas veces escuchar a Hanoi tratando de romper esa mentalidad de que existe lo secular y lo sagrado. Y cuando nosotros entramos al reino de Dios no hay tal cosa. Lo que era secular se vuelve sagrado. Puede ser una carrera en medicina y ya la convertiste en un ministerio. Pero bueno, en aquel tiempo uno todavía vivía con esas cajitas, ¿no? Y yo le decía, yo me voy a dedicar a lo secular y entonces tú puedes entregarme un ministerio en la iglesia. Pero Dios me había llamado para una sola cosa y yo digo que me dio pocas habilidades para que yo solamente pudiera hacer una sola cosa, porque sabe que por mi personalidad, si sé hacer demasiadas cosas, me puedo diluir en ellas. Entonces yo no tengo muchas habilidades manuales, yo no puedo pintar un cuadro, yo no puedo quizás a lo mejor martillar en una pared, no me puedo ganar la vida construyendo casas, tal vez no. Entonces lo que se me da es hablar y para eso que en aquel momento creía que no. Y aún si intento usar este don en otras áreas me veo frustrado porque no está mi pasión allí. Pero yo seguía diciéndole que no al Señor y ocurrieron dos cosas que fueron lo que me catapultó a tomar la decisión de decirle a mi pastor que tenía un llamado. La primera, tuve una experiencia, y Hanoi sabe muy bien de quién estoy hablando, el doctor Luis Manuel González Peña, porque él fue muy cercano a este hombre de Dios que para aquel entonces estaba enfermo. ¿Qué tendría? 80 años o más. Había sido un predicador evangelista, pastor de esa iglesia, después director del seminario de la denominación. Y él está allí sentadito en su sillón mirándonos a algunos jóvenes de la iglesia que en ese tiempo teníamos una canasta de baloncesto jugando allí en el patio. Y mientras estábamos jugando, yo empiezo a escuchar que alguien está llamando y hacía pss, pss, pss. Entonces yo miro porque pienso que él tiene una necesidad. Me doy cuenta de que obviamente sí, era él el que estaba llamando y yo siento que él tiene una necesidad y me hace así con la única mano que en ese momento podía mover. Lo recordarás, que él estaba paralizado la mitad del cuerpo. Me doy cuenta que me está llamando, entro. Él no me necesitaba a mí porque él tenía un enfermero allí permanente, alguien que lo ayudaba, que si no estaba la enfermera, podía ser alguno de sus hermanos de ella, o tal vez, como muchas veces sucedió, que Hanoi estuvo ahí cooperando con él o otros hermanos de la iglesia. Pero él lo que quería era que yo me sentara al lado de él, y me siento al lado de él. Y recuerdo, lo primero que me dice es, yo tengo celo de ti. Y yo digo, uy, Dios mío, ahora se va a celar este viejito de mi juventud, ¿no? De que él está postrado en una cama y yo en una silla y yo puedo jugar al basquetbol. ¿Qué es esto? Y entonces me dice, no, disculpa, esa no es la palabra, que no la estás entendiendo bien, porque se dio cuenta en mi cara de lo que yo estaba diciendo. Un hombre muy perspicaz, se dio cuenta y no, celo no, voy a usar esta palabra mejor, osadía. Voy a tener la osadía hoy de hablarte a ti y de decirte esto. Me dijo él, cambió por completo lo que estaba diciendo. Y me dijo, Dios te está llamando al ministerio y tú le estás diciendo que no. Este es un hombre que viene de una denominación que normalmente no habla de que Dios me dijo. Pero en ese momento tiene la osadía, por eso es que él usó esa palabra, de decirme a mí, Dios me está diciendo que Él te está llamando y tú le estás diciendo que no. Y yo le digo, quizás con la misma osadía que este anciano tiene, y le digo, ¿y a usted quién se lo dijo? Y él me dice, el mismo que te lo está, tú lo conocías, muy fuerte, el mismo que te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Así que dígale que sí a Dios, porque a Dios no se le resiste. Y yo me quedo como diciendo, estoy en la presencia casi de Dios, porque me está hablando como si fuera Dios. Entonces le digo, ¿y qué hago? Y me dice, dígale a su pastor, yo no soy su pastor. Y él sabrá qué hacer con usted. Y entonces, yo creo que ese día no pude salir al patio y seguir jugando baloncesto. Me retiré a mi casa. Y le digo a mi mamá, mira la experiencia que tuve. Y ella se sonríe y me dice, bueno, sabrá Dios lo que Él te está diciendo y tú tienes entonces que preguntarle a Dios. ¿Y es verdad, me dijo, lo que te está diciendo el pastor Luis Manuel? Y le digo, sí, es verdad. Nunca se lo había confesado, ni tan siquiera a mi mamá. Y entonces me dijo, pues entonces tienes que hacer lo que Él te dijo. Pero después sucedió que hablando con algunos jóvenes, Digmar Lugo, ¿recuerdas? Y no sé si para ese tiempo tú estabas, pero Felipe Pérez, nos pusimos de acuerdo y fuimos a su casa y estaba el que hoy es pastor en California, el pastor Raimundo. Y comenzamos a estudiar un estudio inductivo sobre la carta a los Filipenses.
Y estudiando allí la carta a los filipenses, empezamos todos a abrir nuestro corazón y a decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me está llamando a servirle en el ministerio. Y Raimundo incentivó entonces lo que el pastor Luis Manuel había dicho y nos dijo, tienen que hablar con su pastor. Entonces, Digmar y yo nos pusimos de acuerdo para hablar con el pastor. Y fuimos juntos. Le tocamos a la puerta de su oficina, le dijimos al pastor Homero, pastor, queremos decirle algo, y los dos estamos teniendo una experiencia similar. El Señor creemos que nos está llamando al ministerio y tenemos que decírselo a usted para que usted nos diga qué hacer. Y en aquel tiempo, los miércoles en la noche, había un departamento en la iglesia que se llamaba Departamento de Preparación. Y el pastor dijo, justo comienzo a dar el miércoles una clase sobre homilética y les voy a empezar a ustedes a preparar para enseñar la palabra, para cómo dar sermones bíblicos. ¿Te recuerdas? No sé si estuviste alguna vez en una de esas clases. Y luego dice, pero además tenemos una misión cerrada en un vecindario de la ciudad que se llama La Vigía. Y dice, y hay unos hermanos que recién se convirtieron, que tienen su casa abierta para que allí se haga una casa culto, lo que hoy en día llamamos células y de otras maneras. Y ustedes van a ir allí. Si ustedes tienen un llamado de Dios y esa casa culto va a prosperar y la gente allí se va a salvar y la gente allí se va a congregar. Y si eso sucede, ustedes van a abrir entonces la propiedad de la capilla, se le llamaban así aquel pequeño templo en el barrio, en el vecindario de La Vigía. Y entonces yo y todos sabremos que ustedes tienen un llamado real de Dios. Por eso digo, un hombre tan mesurado, cometiendo una locura extrema, que yo creo que fue el Espíritu Santo, el que lo llevó a decirnos, les voy a enseñar el sermón eficaz, luego una clase de hermenéutica, interpretación bíblica, luego allí en la iglesia cada mes había un instituto bíblico regional y empezamos entonces también a prepararnos, los pastores locales venían a dar clases de teología para misioneros y nosotros así fuimos soltados en aquella casa. Digmar, que era 1 o 2 años más joven que yo, y si yo tenía 17, 18 años, él tendría, no sé, 15, 16 años. No teníamos ni pelo en la cara, no, era una cosa impresionante. Pero llegamos allí, todos eran adultos. Era una mujer que recién había abandonado el espiritismo, que tenía visiones de monstruos y de cuántas locuras. Y ella hablaba de todas esas cosas y yo decía, Dios mío, el mundo de esta mujer para mí es totalmente desconocido y yo no encontraba, solamente tenía la palabra para predicarles, pero saben que Dios comenzó a tocar el corazón de esa gente, de esa familia, empezaron a venir por montones al Señor porque ellos eran como un gran clan que vivían todos cerca y empezaron a llegar, y otros hermanos más que vivían en el área, y un año después abrimos las puertas de aquella capilla que por 5 años había estado cerrada, barrimos literalmente los escombros, sacudimos el polvo de los bancos, de los pocos que quedaban, los pusimos allí y un martes en la noche, Digmar y yo dijimos, este martes señalado de un mes determinado, no recuerdo ahora la fecha, día, mes, pero abrimos aquel lugar, invitamos a los hermanos de esa casa de culto a venir y ¿qué creen? Alrededor de 70 personas se reunieron la primera noche. Que aquello era una multitud para 2 jóvenes que realmente apenas comenzaban y de allí no paró. Aquello no paró y después de cierto tiempo el pastor, como otro hermano se iba al seminario en La Habana a estudiar, me pidió que me fuera a la misión de Betel en otro vecindario de la ciudad. Llegué, ya aquel hermano había hecho un trabajo tremendo y la iglesita estaba llena, mucho más pequeña, pero la gente se sentaba afuera y ahí entonces continué. Allí nos lanzaban piedra cuando estábamos predicando. Los hermanos estaban cantando adentro y yo esperaba afuera con un gran grupo de personas que no cabían en el espacio y así la intemperie se sentaban sobre bloques con madera, con lo que hubiera. Y algunos muchachos del vecindario pues entonces nos lanzaban piedras y las piedras caían y de una manera increíble. Yo no recuerdo nunca haber sido golpeado por ninguna de esas piedras en ninguno de los hermanos. El cartero del barrio era un vecino del área que era un testigo de Jehová y las cartas que enviábamos. La iglesia tenía un ministerio epistolar, ¿recuerdas? La gente que tratábamos de alcanzar con el evangelio a través de aquellas cartas. El cartero después descubrí que me botaba las cartas porque no quería que la gente las leyera. Entonces había una oposición impresionante y el Señor nos estaba entrenando a entrar en territorio de demonios. Literalmente la gente estaba endemoniada en esos lugares. La idolatría, los santos. Recuerdo un muchacho una ocasión que me le acerqué y lo toqué por el hombro. Él estaba de espalda y cuando se vira, bueno, él se sonríe, yo me doy cuenta, tendría, no sé, 20 años y no tenía dientes. Ya en esa etapa de la vida, ¿no? Y yo me impresioné un poquito a ver esa expresión que él tenía y él me dice, cuando comienzo a predicar el evangelio, ven acá y me toma de la mano, no me da tiempo a yo soltarme.
te voy a enseñar quién es mi Dios. Y me entra a su casa y ahí había un San Lázaro, que era casi del tamaño de nosotros dos. Una imagen de San Lázaro y me dice, este es mi Dios. Así que aquí nadie me va a venir a cambiar. No, yo no vine a cambiarte, yo vine a hablarte de Jesús. Y si tú quieres creer en Él, tú vas a poder tener vida eterna y tener una relación con Dios como hijo. Y le hablé del evangelio y él prácticamente me botó de su casa. Pero pasó un año. Llegó la fiesta del 31 de diciembre, el servicio de fin de año en la iglesia, y al final nos tomábamos un chocolate caliente, que yo no sé si era chocolate o no, porque no sabía todo menos a chocolate. Pero bueno, nos hacíamos la idea de que era un chocolate caliente. Y ahí estábamos los jóvenes y todas las familias abrazándose por el nuevo año en el patio de aquel edificio de la iglesia, y ahora es a mí el que me tocan por el hombro. Cuando me viro, identifico al muchacho sin dientes, porque pasó el tiempo, pasaría un año, pero todavía lo pude identificar enseguida. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, por supuesto. Me dice, pues resulta que cuando tú me hablaste, al poco tiempo empecé a tener cuestionamientos y muchos problemas, y empecé a preguntarme si el Dios tuyo funcionaba, y llegué al lugar donde tú me habías dicho. Ya yo no estaba allí. Ya había otro hermano, el hermano Rolando del Valle, que hoy es pastor también en Cuba, que es uno de la familia de aquella casa culto donde todo comenzó. Y entonces este estaba ahora convertido en un misionero de la iglesia, que hoy es un pastor en una ciudad cercana o en un pueblo cercano a Santa Clara. Y es el hombre que Dios usa para que este muchacho, bajo su ministerio, se entregue al Señor, y ya entonces estaba preparándose para el bautismo. Y ahí el Señor me confirmó de que uno predica el evangelio y realmente hay veces personas que se convierten hoy, hay otras que se demoran años, pero definitivamente el poder del evangelio es increíble. Así que sí, después estudiamos en diferentes instituciones. Jano y yo estuvimos tomando cursos como misioneros, viajando ocasionalmente al seminario de La Habana. Después estuve un año en el seminario de La Habana, el seminario teológico bautista. Después estuve por algún tiempo en un seminario en México, y luego acá terminé de estudiar en la Universidad Logos, la Universidad Cristiana Logos. Pero yo puedo decir que la escuela del Espíritu Santo, la escuela de prepararnos en el ministerio y exponernos a tantas cosas que tan jóvenes nosotros, al menos yo, nunca había vivido en mi hogar, nunca había visto en mi propia experiencia, y enfrentarme a todas esas cosas y tener una respuesta de Dios, porque nosotros veíamos el respaldo de Dios, de nosotros poder predicar el evangelio y que la gente se convirtiera, dar un consejo y que trabajara, orar por una persona y que las cosas pasaran. Y yo decía, esto solamente lo puede hacer el Señor, porque yo sé en mi humanidad que yo no puedo hacerlo, ni ninguno de los que estábamos sirviendo al Señor estábamos humanamente capacitados. Era la obra directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es lo que hasta el día de hoy creo que es un distintivo de nuestros ministerios, que nosotros dependemos de quien vive dentro de nosotros, más de cualquier. Sí, apreciamos el conocimiento, apreciamos el estudio, sin duda que apreciamos la palabra de Dios, porque esta es la revelación y la palabra profética más segura, pero hay un respaldo de la persona del Espíritu Santo, sin el cual no hay ministerio sobre la tierra que quede respaldado. Y ya han pasado más de 20 años y puedo decir, todavía él sigue siendo la persona importante en nuestro ministerio, el Espíritu Santo que el Señor envió a nuestros corazones para que nos enseñara la verdad y nos dijera todas las cosas que nosotros necesitábamos escuchar. Sí, tremendo. Me hiciste recordar muchísimas cosas de esa época. Yo recuerdo cuando ustedes fueron por primera vez, estaba Felipe, creo que Dilmar y tú, éramos los cuatro, entramos a lo que era la capilla de la vigía y estaba todo con polvo, el piano, fuiste parte de aquel grupo. Yo estaba ahí, claro. Imagínate, y nunca recibí precepto sobre precepto. Yeah. Pero ya entiendo por qué no nos pusieron juntos en un lugar, porque tú fuiste con Dilmar y yo fui solo, parece. Sí. Y fíjense qué nivel de riesgo del pastor Homero Carbonell, que yo recuerdo que yo era aspirante al seminario sin estar bautizado, que también eso en ese tiempo era una locura. Es decir, exacto. Si no eras bautizado era como si tú no... Sí. Ya me veían como yo recuerdo una reunión que hubo, que éramos varios, donde se daban esas clases de los miércoles por la noche, donde había un grupo de jóvenes que estaban interesados, y fue algo que yo pienso que después de esa época no ocurrió más. No ocurrió de esa manera tan masiva, jóvenes que estuvieran comprometidos
a dejarlo todo por el Señor. Y eso fue realmente, ok, cuéntanos un poquito acerca de la iglesia IC Miami, la visión que tienes ahí, cuéntanos un poco el tiempo que llevas, todo eso que también de alguna manera nos va a ayudar también a comprender todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en este tiempo. Claro que sí. Bueno, yo creo que les dije en algún momento que fuimos a vivir a México, Swanley, mi esposa y yo, y cumplimos nuestro primer aniversario estando en México, porque nosotros nos casamos en diciembre 19 del año 98 y nosotros llegamos a México en noviembre 26 del año 99. Y justo un mes después estábamos celebrando nuestro primer aniversario en un país desconocido y de una manera bien, bien divertida, porque fuimos a comer a un lugar que vendían hamburguesas, pero no de esos lugares reconocidos como McDonald's y lugares así, sino uno de casa, un negocio de familia, y con algunos pesos que teníamos, dijimos, vamos a celebrar nuestro aniversario. Y a mitad de camino, cuando nos comíamos la hamburguesa, nos recordamos que algunos hermanos nos habían puesto sobre aviso de que en México a veces se cocinaba, se vendían hamburguesas que era de carne de perro, y que tuviéramos cuidado porque estafaban a la gente, y nos quedamos de momento paralizados y dijimos, ¿será que esta es una de estas? Y nos encantaba lo que estábamos comiendo, pero solamente la idea nos hizo levantarnos del lugar, pagar nuestra cuenta, irnos, y siempre nos reímos como diciendo, así celebramos nuestro primer aniversario. Y ahí comenzamos a apoyar una obra que estaba naciendo, una misión de una iglesia bien grande en la Ciudad de México, la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, que hasta el día de hoy es una de las grandes congregaciones de miles de personas, y ellos habían dado el respaldo a un pastor para que abriera una misión en el extremo sur de la ciudad, en el Estado de México, en un pueblito que se llama Texcoco. Y ahí llegamos nosotros. Llegamos a colaborar con este pastor, que fue el que nos trajo, o el que nos llevó a México, y a la misma vez vivíamos durante la semana en el seminario, en las instalaciones, en un departamento en el seminario, y luego el fin de semana íbamos a la iglesia a trabajar. Pero por cuestiones de visa y otros detalles tuvimos que salir hasta los Estados Unidos, y llegamos aquí. Llegamos aquí, que ya mi suegro por años había vivido. Mi suegra hacía un año que en el año 99 también salió junto con mi cuñada directo aquí a Miami. Así que para el año 2000, cuando llegamos nosotros, ya ellos estaban viviendo aquí en el sur de la Florida, y nos reunimos. Pero comenzó un momento, ministerialmente hablando, de desierto, porque llegaba a un país con 23 años todavía, aunque era un hombre casado, me consideraban joven como para ser el pastor de una iglesia. La primera iglesia a donde voy, que en aquel momento era la iglesia que mi suegra era miembro de esa iglesia, el pastor me dice, eres muy joven para tener un ministerio en este país sin saber inglés, y eres demasiado adulto como para tener un ministerio para jóvenes, y a la misma vez no creo que puedas pastorear una iglesia de adultos, totalmente contrario a lo que hizo nuestro pastor en Cuba, que con 18 años me puso al frente de gente adulta, y que en la escuela dominical de la iglesia enseñaba a los adultos, a los ancianos. Entonces, ellos rompieron paradigmas, Hanoi, y debo hacer este paréntesis, porque nosotros fuimos una generación pionera. Y cuando ocurre una generación pionera que trae un avivamiento, se rompe el orden, y Dios pone su propio orden. Eso fue lo que pasó con nosotros. Después ya las cosas tienen que ir tomando su curso. Pero cuando vengo aquí, ese primer pastor entonces me dice, no, pero mi cuñada para ese entonces estaba ya asistiendo a la iglesia bautista de Coral Park. Y yo había estado de visita en algún momento que vine a Miami, había estado de visita en esa iglesia, me identifiqué mucho con el mensaje del pastor, el pastor Jorge Comesañas, que hoy está en la presencia del Señor, y entonces comenzamos a congregarnos en esa iglesia. Y el pastor Jorge me ve una noche de domingo y me dice, yo te conozco a ti. Y cierto que sí, porque la tía de mi esposa y su esposo de ella son pastores en Virginia, y eran amigos del pastor, y me habían presentado cuando me llevaron de visita a aquella congregación. Y el pastor me identifica y me dice, ¿de dónde te conozco? Y le digo, bueno, soy el sobrino político, porque mi esposa en realidad es la sobrina de esta hermana y su esposo, que es pastor en Virginia. Me dice, claro, te conocí hace un tiempo atrás. ¿Y tú estás en el ministerio? Le digo, sí, pero ahora vivo aquí en Miami por cuestiones de papeles, de papeles migratorios y otras situaciones. No estoy ahora sirviendo. Y me dijo, voy a empezar a pensar cómo Dios te puede abrir una puerta para el ministerio. Entonces, en un momento me llamó y me dice, nosotros funcionamos con células, con grupos en casa. Quiero que te vayas a entrenar con el pastor. Había un staff de 7 pastores y el pastor Ernesto Jumenido, que era el entrenador. Entonces, voy allí, me entreno en todo lo que ellos tenían como una visión de iglesia en células. Y después,
aunque en Cuba se hablaba de evangelismo explosivo, nunca había sido entrenado en evangelismo explosivo. Y ellos me dicen, entrénate en una clínica de evangelismo explosivo porque queremos que seas un entrenador. Así que empezaron enseguida, a diferencia del otro pastor, recuerden, demasiado joven, no tienes el idioma. Esta gente eran rompiendo esquemas como el ambiente de donde yo venía. Entrénate en evangelismo explosivo. Luego me convirtieron en un entrenador de evangelismo explosivo para las clínicas que la iglesia hacía, que eran unas clínicas internacionales que venían personas de todas partes. Y luego me pusieron a dar una clase para jóvenes. Para jóvenes no, era una clase para diferentes edades, los domingos en la mañana. Y un buen día el pastor me dice, hay una iglesita que quedan poquitas personas, 5 personas, la mayoría ancianos, en la parte más al sur de la ciudad, más al suroeste. Estoy enviando los demás pastores a predicar, pero quisiera que tú fueras. Y fui y prediqué un mensaje, y los ancianitos que estaban allí, que no pasaban de 5, le dijeron al pastor, ¿por qué no nos lo envías otra semana? Y regresé otra semana más. Y entonces ellos volvieron a pedirle que yo fuera. Lo que estaba sucediendo es que aquella iglesia le estaba entregando la propiedad a la iglesia de donde yo venía. Y le estaban pidiendo que se unieran las 2 congregaciones para empezar una nueva misión. Así que después de algunas veces de ir a predicar, el pastor me dice, pues ellos quieren que tú seas su pastor. La iglesia no puede contratarte, no puedes tener un ministerio a tiempo completo, tienes que seguir trabajando, depender de lo que haces en tu trabajo, financieramente hablando. ¿Estás dispuesto a servir esta iglesia? Solamente hay 5 personas y no podemos enviarte a nadie más contigo. Y si Dios mueve voluntariamente a algunos hermanos a ir, pues que sea así. Y les dije que sí. Y ahí empezó, año 2002, comencé aquella misión de esta iglesia y allí estuvimos por 5 años. Y la congregación creció, el edificio sentaría unas 140 personas y tuvimos que llegar a hacer 2 servicios porque el lugar se abarrotaba cada domingo. La verdad que fue un tiempo bien hermoso. Vimos gente convertirse, dejar las drogas, el alcoholismo. Vimos un hombre que estaba muerto en estado de coma por una cirrosis hepática que le estaba costando la vida, orar por él y 24 horas después el Señor sanarlo totalmente. Después llevarlo al Señor unos días más tarde, bautizarlo, ver la obra de Dios en su vida. Veíamos sanidades físicas de una manera impresionante, veíamos conversiones, bautizábamos gente con mucha frecuencia y la obra realmente iba germinando de una manera hermosa. Pero creo que Dios habló a mi corazón y me hizo entender que ya era el tiempo de moverme, que quizás la visión de la congregación que Dios me estaba permitiendo pastorear ya no estaba quizás del todo corriendo a la par de la visión de la iglesia. Y bueno, le dije al pastor que me retiraba, y a partir de ese momento, del año 2007, comenzamos una iglesia acá en Miami que le pusimos por nombre Iglesia Cristiana de Miami, pero le decimos por las siglas, como se le dice en inglés, I de I en inglés, I de iglesia o I de iglesia, CIC Miami, así le decimos más fácil. Y comenzó en el año 2007 hasta el día de hoy. Ya son 13 años, porque fue en septiembre del año 2007 y hasta aquí nos ha traído el Señor. Ha sido una obra intensa, una obra de mucho trabajo, de muchos procesos. Yo pensé que cuando comencé esta iglesia ya sabía bastante, y cuando empecé a pastorear esta congregación me di cuenta que no sabía prácticamente nada, porque las dinámicas a las que me expuse fueron tan diferentes a las que me he tenido que exponer en muchos sentidos. Han sido totalmente distintas, pero le damos gracias al Señor porque hemos visto a Dios moverse, hemos visto a Dios ir levantando una generación que eran niños, ahora son jóvenes, que sirven con una pasión al Señor impresionante. Y desde el principio dijimos, ¿cuál va a ser la visión que Dios tiene para esta iglesia? Y yo oraba, y ahí el Señor puso en mi corazón 3 valores que son, digamos, 3 columnas que la iglesia tiene, y es que esta fuera una familia que fuera apasionada en adorar a Dios, en amarse los unos a los otros y en servir a su generación. Y de ahí, de esos valores, surge entonces nuestra visión, que no es otra que discípulos haciendo discípulos en la obra del Señor, pero que esos discípulos que nosotros estamos levantando tengan como distintivo, tengan como, digámoslo así, como algo que es parte de su carácter o de su cultura, déjame usar esta expresión, el ser gente que se apasione por adorar a Dios. Adorar es mucho más que cantar, adorar es vivir, pero hemos entendido que cuando llegamos como iglesia delante de Él, el lenguaje de la adoración vivida es la alabanza pública y la alabanza congregacional, y en eso también queremos ser muy apasionados. Y lo otro es aprender a amar. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, que esta sea una comunidad de amor, te va a procesar el Señor, porque es muy difícil amar las diferencias.
Y en ese proceso hemos estado y creo que el Señor nos está entrenando a amar la ciudad, amar la gente de la iglesia, amarnos los unos a los otros. Y sin duda eso es todo, eso va a durar toda la vida. Y servir a nuestra comunidad. Pedirle a Dios dirección de cómo lo vamos a servir, de cómo el evangelio puede ser de manera, digamos, puntual, influyente en la ciudad donde estamos, que tiene demasiadas iglesias, algunas mucho más grandes que la nuestra, con mucho más influencia, y para nada pretendemos competir porque eso no es la visión del reino. Somos todos la iglesia del Señor, pero sí contribuir un poquito desde nuestro llamado a lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta ciudad. Así que a grandes rasgos, esa es la dinámica de lo que estamos haciendo aquí en IC Miami, en Iglesia Cristiana de Miami, en Kendall, Florida. Me imagino, antes de la otra pregunta, que el hecho de que en la iglesia hayan hermanos de diferentes naciones que vienen de diferentes culturas, también eso es un reto, porque claro, no es lo mismo un misionero en Colombia que un pastor donde hay una congregación multicultural. Exactamente. La mayoría sigue siendo cubana, pero hay muchos dominicanos. Hay también algunas familias que son de Ecuador, de Chile. Hay peruanos. ¿De qué otra nacionalidad? Bueno, varias nacionalidades de Latinoamérica. Sí, siguen siendo, sigue siendo el problema los cubanos. No es cierto. De Colombia también. De Colombia también tenemos aquí, por supuesto. Miami tiene una población, sobre todo ahora, de muchos venezolanos, que también han llegado algunos, y por supuesto colombianos que llevan históricamente viviendo aquí en el sur de la Florida. Pero los cubanos siguen siendo la mayoría y el mayor problema. No es cierto, pero realmente ya con el tiempo uno no sabe vivir sin esa mezcla de culturas. Aprendimos a comer a las comidas, la bandeja paisa, aprendimos a comer el lomo saltado de los peruanos, qué cosa, el ceviche de los peruanos, la comida de los mexicanos. Después que viví en México, amo la comida mexicana. Hemos aprendido a comer, nicaragüenses también hay aquí en Miami, en la iglesia, y sin duda uno aprende a comer las comidas de los diferentes países y también entender las palabras. Cuando estábamos en la congregación anterior, que estábamos muy fresquitos en el país, yo digo que la fiesta de la iglesia principal de fin de año, la celebración, el servicio, después del servicio íbamos a tener un brindis. Y unos cuantos hermanos de Nicaragua se escandalizaron porque dijeron: ¿a qué iglesia Dios nos ha traído que toman alcohol después del servicio? Porque ellos entienden que brindis no puede, en su cultura, en su país, no sé si en Colombia también, brindis es con bebida alcohólica. Entonces tuvimos que explicarle: no, nosotros los cubanos, un brindis es todo lo que brindamos, lo que ofrecemos, desde el sándwich que nos vamos a comer hasta la Coca-Cola que nos tomamos. No, eso no es lo que yo quería decir. Y tuve que arreglar la situación, ¿no? Entonces se cometen muchos errores, pero uno aprende más o menos a tener un vocabulario bastante genérico que cada uno entienda, y siempre ellos tienen la deferencia de aceptar las palabras nuestras como cubanos y cómo cortamos las palabras y cómo nos cuesta a veces terminar una frase completa, pero nos vamos entendiendo, y eso definitivamente es hermoso. Claro que sí, Paz. Sí nos hemos dado cuenta con el pastor Hanol. Aquí también hemos aprendido, hemos compartido también lo de los alimentos, súper rico. Y claro que sí, también hemos aprendido vocabulario. Allí, el café cubano, por favor. Sí, claro. Ya tuvimos ese gran privilegio de probar café cubano. Entonces, qué bendición. Sabemos de lo que está hablando, gloria a Dios. Bueno, Pastor Alex, cuéntenos, por favor, en este tiempo pues, de pandemia, de aislamiento social, qué experiencias han tenido, cómo han trabajado desde la iglesia, qué ha sucedido, cómo ha sido todo este proceso que pues, todos hemos tenido que vivir en estos tiempos. Claro. Sí, lo primero fue vivir un choque de realidades, un choque de entender que había una pandemia, pero cuando ya en Asia y en Europa se estaba viviendo una crisis, aquí todavía en los Estados Unidos, estamos hablando del mes de febrero, los aeropuertos estaban abiertos. Yo recuerdo el día 12 de febrero de este año estar en el aeropuerto de la Ciudad de México.
y regresar a Miami el día 14. Y yo sabía que había una pandemia y me tapé la boca, pero era solamente otra persona y yo los que veníamos con un cubrebocas en el avión. Los demás nos venían mirando como que ¿de dónde salieron estos? En el aeropuerto de México ya vi varias personas que tenían su cubrebocas, pero eran asiáticos en su mayoría. Cuando llegamos aquí a Miami, entonces en la iglesia, yo recuerdo que empiezo a hablarle a la iglesia, mi último mensaje antes de que cerrara el país, sin saber que iba a cerrar esa misma semana, fue sobre el libro de Habacuc. Y empecé a hablar acerca de la profecía de Habacuc y empecé a hablar de las pandemias que habíamos vivido anteriormente, del H1N1, y sin saber que realmente esto iba a golpear mucho más fuerte que las pandemias anteriores, quizás no en el número de muertes, pero sí en el número de contagios y sí en el número de terror y de miedo que iba a generar. Y ese día tuvimos uno de los servicios más largos que habíamos tenido en mucho tiempo. Y porque casi me tomé el tiempo de enseñar a grandes rasgos el libro de Habacuc. Y justo en esa misma semana se le habla desde la Casa Blanca al presidente de la nación y empiezan a hablar de una cuarentena para el mes de marzo, empieza a cerrarse el país y nos encontramos con que empezamos a tener servicios, nuestros cultos, nuestras celebraciones a Dios con el equipo de alabanza, los que trabajan en la media, todo lo que tiene que ver con transmisión en internet, en las redes sociales, y yo predicando, pero una congregación vacía, un edificio con las sillas vacías porque la congregación ahora por primera vez nos estaba mirando desde casa. Y es un choque. Porque primero hay que prepararse mucho emocionalmente y psicológicamente para entender que esa cámara fría a la que estamos mirando, que antes la teníamos como una alternativa más. Si alguien se conecta está bien, pero aquí está la iglesia. Aquí tenemos la congregación, aquí tenemos nuestra gente a la cual hablarle, mirándole a los ojos y experimentando juntos la presencia del Señor. Y de momento se desapareció toda esa gente a la fuerza. Están escondidos en sus casas y no porque quieran, porque hay una pandemia afuera amenazando y hay una orden del gobierno de que los lugares donde se reúnen personas, para ese entonces no podían tener más de 15 personas. Entonces tratábamos de tener un equipo justo de 15 personas aquí y mirar una cámara y comenzar a entender que no podíamos llegar a la casa de los hermanos y tocarles a la puerta porque ahora no era como antes, ahora no van a abrir su puerta y recibirnos. Hay que hacer una llamada, aunque es costumbre aquí en los Estados Unidos de llamarse antes de llegar a una casa. No como en Cuba, que es muy fácil llegar y decir, pues vine, y hasta comer sin ser invitado. Pero eso es otra cultura. Ya nosotros en 20 años de vivir en esta ciudad entendemos que aquí no funciona así. Pero por lo menos sí el llamar y decir, voy de camino, quiero visitarte, supe que estás enfermo, voy a ver a tu familia. O tocar a la puerta y decir, no los he visto. O entrar a un hospital y visitar a un enfermo y de momento, si alguien se nos enferma, no poder verlo en el hospital. Si alguien va a una cirugía, no acompañarlo. Si las familias se enferman, ver el aislamiento dentro de las casas. Y empezamos a ver que era una etapa diferente. Pero junto con esa dinámica que infunde miedo, empezamos a ver también que la gente comienza a conectarse a las reuniones a través de la internet y de las redes sociales y a entender que ese es el medio ahora a través del cual los cristianos están juntos. Y dijimos, uy, algo llegó para quedarse. Y algo llegó para quedarse y es el uso de la tecnología en la iglesia. Empezamos a ver las reuniones en grupos pequeños a través de Zoom. Y decir, bueno, nuestra gente se conecta, disfruta, lloran juntos, ríen juntos, oran, se edifican en la palabra, teniendo una reunión virtual, pero sienten que están unidos. Qué tremendo es que mientras estamos cerrados y separados físicamente, Dios nos está uniendo. Y la iglesia que no está preparada para funcionar hoy a través de redes sociales, a través de plataformas virtuales, o que no se replanteó, si no tenía preparación para esto, si no lo conocía, si no se replanteó para hacerlo, es una iglesia que le va a costar mucho, si es que todavía existe. Y recuerdo que un pastor me comentaba, comenzando la pandemia, y decía, estamos hechos para estar juntos. Y yo le decía, sí, pero ahora no podemos. Y él me decía, pero ¿cómo hago para tener la iglesia? ¿Cómo hago? Le digo, hermano, mira, ¿no lo tenías? ¿No tenías grupos pequeños? ¿No tenías grupos en casa? No tenía. Pues es el tiempo de abrirlos y hacerlo express. Porque si no lo haces, la iglesia se te va a desmoronar. Y usa las plataformas. Porque él me decía, una prédica virtual es muy fría, yo sé. Pero entonces que usen Zoom o tal vez Google Meet o tal vez, no sé, la de Microsoft o cualquier plataforma que te permite la interacción, donde las personas se vean, se escuchen y sientan que están unidos. Y creo que lo puso en práctica y ahí está feliz viendo cómo el ministerio funciona
Y bueno, ahora ya estamos regresando a nuestras reuniones, ya aquí, por lo menos en Miami, nosotros hemos tenido un ir y venir porque en el verano regresamos a nuestras reuniones, pero justo a mitad del verano me enfermé yo con el virus. Y se enfermó mi esposo y se enfermaron mis hijos. Y fue un periodo difícil donde, bueno, bendito Dios que le pedí ayuda al pastor Hanoi y él predicó 2 semanas consecutivas a la iglesia y de verdad que fue edificante para la congregación. Que eso es también algo que vimos, que fue increíble, como él está en Colombia y pudo hablarlo en una iglesia en Miami. Y anteriormente nunca pensamos que eso podía ser posible, porque la gente no aceptaría a alguien que les está hablando remotamente, pero como ahora todo es remoto, no importa dónde estés, háblame. Entonces, esa es la bendición. ¿Has ido a Perú? Claro que sí, y no conozco Perú. Pero sin embargo, a través de estas, mira, ahora mismo estamos conectados nosotros como si estuviéramos juntos y ustedes están en Colombia y yo estoy en Miami. Esto no se soñaba hace 6 meses atrás, pero llegó para quedarse. Y llegó para que entendiéramos que Dios nos estaba regalando una herramienta que habíamos ignorado. Y yo creo que la iglesia tiene que sí o sí transicionar esa mentalidad y decir, tenemos un mundo virtual que nos lleva con un costo mucho más reducido, prácticamente nada. La inversión que tienen que hacer en micrófono y en algunos equipos que más o menos te den la funcionalidad y lo otro, la disposición, y puedes llegar a otro continente y generar y edificar allí la vida de muchas personas para que Dios llegue a sus corazones. Y eso es lo que está sucediendo. Y creo que tenemos que definitivamente entender esto, abrazarlo. Se puede ir la pandemia, pero ya se lo dije a los hermanos de la iglesia, a nuestros grupos pequeños. Se va la pandemia, pero no eliminemos el uso de la plataforma virtual, donde si un hermano no pudo llegar al grupo porque maneja un camión y está en California, como sucede, pues que se conecte mientras ustedes están juntos en una casa. Y si alguien vive en Perú o alguien vive en Colombia y quiere estar con nosotros en esa reunión, que se conecte. Entonces, no quitar el vínculo virtual, porque hemos entendido que la iglesia ahora ya no depende de puntos geográficos, sino que la iglesia ahora puede tener miembros en cualquier parte del mundo con una misma corazón y una misma visión y un llamado de Dios para ser parte de esa comunidad local. Y entendiendo eso, podemos funcionar yo creo que con un corazón más alineado a lo que Dios está haciendo en esta generación. Sí, bueno, te decía lo de Perú por las veces que nos han invitado Claro, en este sí. tiempo a predicar. Dice Gámez que si nosotros fuera real, tuviéramos una cantidad de millas que fuera tremendo. Exactamente, sí. Casi todos los fines de semana. Ahora me escribió un pastor también pidiéndome que, y esto también es una bendición porque uno puede bendecir a otras personas de otras culturas con lo que el Señor nos ha dado. Dice el pastor Manuel Suárez desde Uruguay. Y yo les veo desde Uruguay, los estoy disfrutando mucho. Qué bien. Y entonces saludos también a Manuel. tenemos sí, Gina Quiroz, también de Perú, y Niuca, también de Miami, que nos está viendo. Y les saludamos y también les invitamos a poder compartir la entrevista. Y de esta manera muchas personas también pueden ser bendecidas. Claro que sí. Claro que sí. Saludos para todos ellos. Muchos de los nombres que mencionas son gente conocida. Algunos de ellos, así que saludos, y a los que no también, porque son hermanos que han tenido el corazón de conectarse hoy y de escucharnos hablar y contar nuestras vidas y abrir nuestros corazones y que sobre todo el Señor sea visto, porque no tiene caso el que hablemos de mi vida, de la tuya, Hanoi, de cualquiera de nosotros, si al final no se muestra al Señor Jesús y la gente no se lleva lo principal. Como Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y como le decía a la iglesia el domingo, las palabras de John Newton, el escritor del himno Sublime Gracia, no soy todo lo que quiero ser, no soy todo lo que debo ser, pero ya no soy lo que solía ser. Y qué bueno ver el proceso de transformación, que ya no soy lo que era, que muchas cosas han ido siendo cambiadas por el poder del Señor en nuestras vidas y por la presencia de nuestro Señor en nosotros. A él sin duda tiene que ser la gloria. Claro. En este tiempo que estamos teniendo y en todo lo que hacemos. Sí, claro. La intención que tenemos nosotros siempre de entrevistar a un misionero o a un pastor es primero darle la gloria a Dios y segundo conocer todo lo que Dios está haciendo a través de sus hijos en diferentes lugares, diferentes culturas, porque esto anima. Definitivamente nosotros muchas veces una de las cosas que más le suceden a los que están o los que estamos haciendo la obra es el desánimo o es la soledad, pero muchas veces el propio pastor Manuel me ha dicho que se ha edificado con los testimonios y esta es la idea de poder, este programa que empezó con el tiempo de la pandemia y que bueno, llevamos un récord ahí de
de entrevistas que yo digo, bueno, no sé qué va a pasar después que terminemos toda esta etapa, pero bueno, si solamente fue esta etapa, bueno, gloria a Dios, y porque fuimos obedientes a lo que estábamos haciendo y a lo que Él nos estaba mandando. Claro que sí, pero bueno, pues oraremos para que el Señor nos dirija, porque pues es una bendición estar aquí en Desafío Latino, en conocer tantos pastores, misioneros, siervos del Señor. Yo siempre le digo al Paz que es realmente maravilloso poder conocer tantos testimonios que nos ayudan a tomar nuevas fuerzas y a crecer en nuestra fe. Bueno, Pastor Alex, ya casi estamos terminando nuestro programa, pero no sin antes pedirle por favor que nos deje un mensaje bien especial a todas las personas que nos están escuchando, a los jóvenes, a las familias, a los pastores también, acerca de cómo motivar, cómo inspirar también a los jóvenes en estos tiempos para que puedan asumir su llamado. De pronto no igual como ustedes lo asumieron, pero sí con mucha valentía, con mucho amor, con mucho ardor en su corazón para el Señor. Claro que sí. Bueno, primero quiero referirme a las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice, no recuerdo exactamente ahora en cuál de las dos cartas está, pero las palabras textuales sí son estas, que Dios le tuvo por fiel al ponerlo en el ministerio. Y eso es tremendo porque no es que Pablo se considerara fiel, sino que Dios le tuvo a él por fiel al ponerlo en el ministerio. Y ya que hemos hablado hoy de llamado, de encuentro con el Señor, de ponernos en el ministerio siendo tan jóvenes, de que un pastor con una trayectoria tuviera la osadía de darnos a nosotros la oportunidad de servir sin saber qué íbamos a dar, fue porque Dios, primero, antes que el pastor, nos tuvo a nosotros por fiel, con todo y nuestras infidelidades. Y es como Pablo también le dijo a Timoteo, si fueras infiel, Él permanece fiel. Y eso es lo tremendo de Dios. Si llegáramos a ser infieles, Él permanece fiel. Y lo dice de una manera hipotética, esperando que nunca suceda. Pero todos sabemos que por allí ha habido ciertas etapas en nuestra vida, momentos, situaciones en las cuales no hemos sido tan fieles como esperaba Dios. En lo público como en lo privado. Pero sin embargo, Dios siempre ha sido fiel. Entonces, por ahí hay una generación que muchas veces, jóvenes sobre todo, que muchas veces cuando ven su humanidad dicen, soy un hipócrita. Porque yo no puedo ser cristiano si tuviera estos pensamientos. Y yo no puedo ser cristiano si tengo estos sentimientos o estos deseos. O yo no puedo ser cristiano si verdaderamente fuera cristiano yo no tuviera estas tentaciones. E inclusive a veces llegan a cometer errores y dicen, bueno, yo no puedo ser un hijo de Dios. Y no es que estemos haciendo una plataforma al pecado. Yo creo en la santidad y yo creo en la gracia preventiva. Yo no sé si puedo usar esa expresión. Y en el poder de Dios de mantenernos libres del pecado, pero también creo en un Señor que cuando caes te levanta. Y muchas veces le digo a los jóvenes, sabes que tú, antes de ser cristiano, ese sentimiento que ahora tienes, ese pensamiento, esa voz interna que no es tuya, del Espíritu Santo, de poner dolor en ti por lo que piensas, sientes y haces, no existía, y ese es el testimonio del Espíritu. Cuando la palabra dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no es porque nos dicen, mira qué perfecto eres, sino que cuando nosotros nos equivocamos y aflora nuestra humanidad, ese sentir y ese reconocimiento de cuán humanos somos es el testimonio del Espíritu, porque de lo contrario, seguiríamos gozándonos en el pecado como lo hacíamos antes de ser cristianos. Pero el dolor por simplemente imaginarnos la posibilidad de fallar, aun cuando no fallemos, el simple hecho de imaginarnos, yo pudiera llegarle a fallar a Dios de esta manera, pone dolor el Espíritu Santo en nuestros corazones y ese es su testimonio a nuestras vidas. Yo quiero decirle a una generación que está allí, jovencitos, que sienten que Dios los está llamando, pero hay una fuerte, digamos, lucha espiritual en esta generación del enemigo, estar inoculando un pensamiento de no calificas a esta generación, de estar sucio. ¿Por qué? Porque es una generación que no fue la nuestra, y mucho menos nosotros en Cuba, que no teníamos un bombardeo virtual como lo tienen ellos. Y nosotros no vivíamos en un país donde tú ibas a centros comerciales y las propagandas de las tiendas eran casi pornográficas, pero esta generación sí. Y entonces están batallando con un bombardeo virtual, están batallando con un bombardeo comercial alrededor de ellos y sienten que son demasiado materialistas, que son muy sensuales, que son débiles en esas áreas.
Y el diablo ha ganado el pensamiento de muchos jóvenes para decirle, no puede ser usado por Dios porque está sucio. Pero bendito Dios, le dice Pablo a la iglesia de los Corintios, sí, los homosexuales, los blasfemos, los mentirosos, los ladrones, los borrachos, estos, aquellos, los otros, y menciona una lista inmensa de pecados, no entrarán en el reino de los cielos. Pero después viene algo poderosísimo, porque él dice, y esto eran ustedes, pero han sido lavados, han sido regenerados, han sido limpiados en la sangre del Cordero. Qué bendición saber que todo lo que pudimos ser, ya no somos. Y que todo lo que íbamos a llegar a ser si permanecíamos sin Cristo, no lo seremos. Porque como dice el escritor de la carta a los Hebreos, menciona a todos aquellos que gustaron del don celestial, que recaen, etcétera, etcétera, pero luego dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Entonces está hablando de un nosotros, de una gente que son distintas. ¿Y por qué somos diferentes? Porque pertenecemos a otra genética y somos gente perfecta o casi perfecta. No, es por una experiencia de salvación real con el Señor y que envió su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y yo digo siempre, yo creo mucho en los milagros, yo creo mucho en lo que Dios puede hacer, pero el mayor avivamiento en la vida de una persona es la transformación del ser. Es dejar de ser lo que yo era para convertirme en lo que Dios diseñó que yo fuera. Y yo le digo a esta generación, cuando el diablo te diga todo lo que ves en tu carne aflorar, enfócate en todo lo que Cristo te dice que en su nombre puedes lograr. Porque Pablo en Romanos 7, después de decir, quiero hacer la voluntad de Dios, pero encuentro que no lo hago, en el versículo 24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para luego concluir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La juventud sobre todo que me escucha, ahí está la clave. El Señor Jesucristo, pero tomarlo en serio. Para que cuando venga el pensamiento, salga la oración inmediata. Señor, líbrame de la tentación. Señor, no me dejes caer. Y cabe la posibilidad de que un cristiano no caiga. Pedro dice que sí. Si a la fe añadimos virtud, y al virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y continúa y dice, si hacen esto, no caerán jamás. Lo cual quiere decir que podemos orar y decirle, Señor, no me dejes caer jamás. Guárdame, límpiame, transfórmame. Quiero servirte y vivir para tu gloria. Y Él lo hará, porque no se trata de nuestra fidelidad. Se trata de Él que nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio. Y todos estamos ya en el ministerio, no solamente los pastores y los misioneros. Todos somos ministros, todos somos siervos. La palabra ministro no es un título de grandeza, significa servidores. Y si es un cristiano y dice que no sirve, pues entonces no es cristiano. Porque el espíritu de Cristo es un espíritu de servicio. Entonces todos somos ministros. Y todos Él nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Así que dejemos el lamento y creamos en el poder de Dios que nos levanta de nuestros hoyos y nos pone sobre roca firme y nos transforma, nos limpia, nos santifica y nos prepara para la obra del ministerio en la que todos, sin excepción, estamos. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Sí, claro, muy importante que cuando alguien tiene una experiencia con Dios pueda entender de que donde Dios la ha puesto, ahí debe servir al Señor y hacerlo para su gloria, y eso va a cambiar también toda su cosmovisión, y todas las personas que van a estar a su alrededor van a poder ver al Señor. Y eso es realmente lo que queremos, que podamos extender el reino de Dios en cualquier esfera de la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Y todo lo que hacemos lo debemos hacer para el Señor. Así es. Bueno, mi hermano, dime alguna petición que quieras que hoy estemos orando por ti. Bueno, quizás pudiera mencionar muchas cosas personales, pero la petición de oración tiene que ver con la obra de Dios, con la iglesia local que siga siendo fructífera, que veamos más conversiones, más gente en este tiempo viniendo al Señor, y una iglesia que ya está, que se despierte cada vez más y que cada uno entienda que no solamente es parte de la familia de Dios, sino que tiene un lugar en la familia de Dios, algo para hacer, y que el Señor provoque ese despertar en Miami y en la congregación nuestra de manera general. Pero también hay un sentir que lo he compartido contigo en lo personal y que quería echarlo a andar sobre todo en este año, pero por causa de la pandemia estamos orando al respecto, ¿no? Y es el poder quizás equipar y entrenar y levantar una juventud que está allí llena del fuego de Dios y ponerlos en lugares donde no hay iglesias, porque increíblemente hay lugares en el mundo donde no hay iglesias. Sí, en la ventana 1040, pero también te hablaba y sabes de países en Europa que tienen pueblos y pueblos y pueblos y pueblos donde no hay una sola iglesia cristiana. Entonces yo creo que
que ya que hemos caminado este camino, yo en lo personal siento que tengo un llamado al ministerio pastoral, pero también a provocar en otros el que ellos vayan y hagan su misión en lugares de la tierra donde definitivamente el Señor quiere que su iglesia esté presente. Yo creo que es algo, un sentir en común, ¿verdad? Sí, El orar juntos por eso. y bueno, tengo que decirte algo, tengo que confesarte algo. No, es que no te he dicho nada, pero es que Dios mediante, cuando estuvimos reuniéndonos como equipo, hace unos fines de semana atrás, estuvimos hablando de esa nación que me habla. Y bueno, no te he dicho nada, pero hay como una posibilidad, Dios mediante, que si Dios abre la puerta y es de Dios, pues podamos ir a esa nación. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar. Tenemos Claro que que sí. hablar después para ver si Exactamente. realmente se pudiera hacer algo, porque Dios también ha puesto esa nación en mi corazón, igual que otra que queda en el mundo musulmán. Y bueno, hay un proyecto de ir, Dios mediante, en abril, creo que es, abril, mayo, ir allá con el esposo de Milena. Claro que sí. Con el favor de Dios. Sí. Yo creo que Dios nos está despertando a muchos a que no solamente miremos la iglesia local y la ciudad donde Dios nos ha puesto, sino tener un corazón por el mundo. El Señor está por llegar. Yo no sé cuándo nos va a sorprender, pero quizás estemos viviendo la última generación. Y yo sé que Pablo habló como si fuera la última, la de él. Pero yo le digo a mi iglesia, el cristiano que no vive pensando que Cristo viene mañana, no tiene sentido de urgencia para hacer la obra que Dios lo llamó a hacer. Cuando decimos, Él vendrá el siglo próximo, nos dormimos. La iglesia se despierta cuando escucha la voz del que anuncia que el novio viene. ¿Recuerdan las vírgenes? Aún las insensatas se despertaron. Pero ¿ante qué voz se despertaron? El novio viene, el novio viene. Una iglesia a la cual se le está recordando todo el tiempo que el Señor viene, es una iglesia que se despierta y en lugar de tener una mentalidad escapista y futurista, se hace responsable de la misión. Por eso discrepo con algunos que dicen, no hablen tanto de la venida del Señor y enfóquense en otros temas, pero realmente tenemos que hablar que el Señor viene porque la iglesia cobra sentido de misión en esta tierra cuando sabe que su Señor está más cerca y decimos, se va a perder mi hermano, se va a perder mi familiar, se va a perder el vecino y no queremos que eso pase. O hay pueblos en otro lado del mundo, en el otro lado del mundo que necesitan ser alcanzados y nosotros estábamos dormidos a esa realidad. Que no suceda. Y espero que alguien más nos esté escuchando allí y si no va a ir, pues que ayude a financiarlo y que ayude a orar y que ayude a hacer la obra, cada uno poniendo de lo suyo para que esto sea posible. Sí, ese es nuestro sueño, poder llegar a esas naciones que nunca antes han escuchado de Jesús, y que ya sea que los entrenemos a los misioneros o que vayamos nosotros, también pues esa es la idea, poder todo lo que el Señor nos mandó a hacer, pues hacerlo. Y sí, yo pienso que el Señor también está cerca y bueno, orando también mucho por los Estados Unidos y todo el tema de las elecciones. Sí. También. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la vida de Alex, Señor. Tú sabes que le amamos también y te rogamos, Señor, que tú seas con él, con Swanley, con los niños. Que tú seas, Señor, con el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor. Mira la iglesia, permite que estos tres valores, Señor, puedan verse reflejados en este tiempo, que ellos puedan experimentar, Señor, no solamente lo que tú haces en sus vidas, sino que también tú puedas experimentar lo que tú puedes hacer a través de ellos para bendecir a muchas personas. Permite que, Señor, la comunidad donde está, Señor, la iglesia también pueda ver de una manera muy especial, Señor, el amor y, Señor, el servicio de esta iglesia para su comunidad, y también que nos permitas poder entrenar jóvenes, Señor, que tienen el llamado para ir a estas naciones donde no hay iglesias, donde no hay, Señor, el mensaje tuyo, donde no se proclama. Te pido que tú también puedas proveer todo lo necesario y que, Señor, tú aparejes todas las cosas para que el próximo año podamos cumplir, Señor, este sueño que también sabemos que está en tu corazón, para que muchas personas que no te conocen puedan encontrarse contigo y nosotros poder ver, Señor, cómo el evangelio se extiende y también poder ver el fruto, Señor, las gavillas, Señor, que tú das cuando nosotros hacemos tu obra en obediencia. Te damos muchas gracias por este tiempo y te rogamos que tu Espíritu Santo también haya tocado el corazón de cada uno de mis hermanos y puedan convertirse, Señor, en multiplicadores de todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Bueno, Amén. Pastor Alex, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos sido bendecidos. Gracias. Y bueno, le pedimos al Señor y seguiremos orando por estas peticiones. Sabemos que luego nos contará allí a través del Pastor Janoy todo lo que el Señor continúa haciendo por amor a su nombre. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a nuestros oyentes. Bendiciones, abrazos en la distancia y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones. Gracias.